Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Este programa donde hablamos de todo y de todos. Efectivamente, ese espacio de los servicios informativos donde cada día tenemos un tema más importante o más interesante que el día anterior. Esta es nuestra máxima y la intentamos cumplir pues todos los días del año, de lunes a viernes. Este espacio de los servicios informativos de Solo Radio llega a partir de las 8:30 de la mañana, justo después del informativo central Primera Plana tenemos la repetición y les da la oportunidad a todos nuestros oyentes también de participar muy activamente en su emisión matinal. En la emisión en directo ya saben que si lo quieren pueden sentirse invitados del programa a través del 967 30 53 21 o también, si lo prefieren, enviar un correo electrónico participaedin@soloradio.es. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros una jornada más. Que no es otra que la del 23 de noviembre de 2017. ¿Cómo pasan los días? Ya en la recta final de este mes, preparándonos para dar la bienvenida poquito a poco al mes de diciembre, último mes del año. Y también, pues eso, resolviendo dificultades para dar la bienvenida al 2018. Que esto de las dificultades lo digo, bueno, pues en plan relativo, ¿no? Las cosas que ocurren cuando vamos llegando a final de año, ¿no? Que hay que preparar tantas cosas para desearnos todos que el año 2018, en este caso, el año venidero, en general, sea siempre mejor que el que dejamos. Pero aún nos quedan días para llegar a ese momento y contenidos interesantes vamos a tener, y muchos, aquí en los desayunos de Solo Radio, como es el caso de hoy, jueves. Pues ya en nuestros estudios un buen amigo que conocen perfectamente, amigo común, tanto de ustedes como mío, José Antonio Iniesta Villanueva. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti siempre, a Solo Radio, por este inmenso apoyo de tantos años y de tantas actividades. Bueno, pues descubrirán enseguida nuestros oyentes qué motivo te trae por nuestros estudios en el día de hoy. Y hay otra persona que, a ver, no lo puedo considerar amigo más que otras cosas porque no hemos coincidido, y entonces, pues, todavía no puedo calificarlo como amigo, pero yo espero que en la duración de este programa, una hora más o menos, pues ya pueda salir por la puerta diciendo que tengo un amigo más, seguro que sí. Me refiero, bueno, pues a una persona, un ellinero, que se ha convertido en noticia, y además lo va a ser mucho más en los próximos días, porque esto, como decía aquel, no ha hecho más que empezar, ¿no? Y con nosotros está, y van a conocer un poquito más de cerca, José Antonio Hidalgo. José Antonio, buenos días. Buenos días. Juan Antonio, perdón. Juan Antonio, sí, no. Iba a rectificar, no, pero nada. Buenos días, sí. Buenos días. Juan Antonio, que digo yo que ojalá y podamos considerarnos amigos, ¿no? Por supuesto. Ya iremos regando esa amistad con el tiempo. Aunque no se hayan presentado, pero ya puede contar con ellos. Efectivamente, claro que sí. Además, muchos de nuestros oyentes le conocerán, otros le van a conocer en el día de hoy, y espero que también pues vayan considerándose amigos de nuestro invitado principal. Y esto José Antonio entiende que yo lo presente así, como invitado principal. Así es. Porque, bueno, es el protagonista hoy del programa. Totalmente. Bueno, José Antonio, yo creo que deberíamos comenzar por el principio. Vamos a hablar, ya lo saben nuestros oyentes, por el nombre de nuestro invitado. Lo hemos comentado en diferentes servicios informativos, incluso hemos ahondado un poquito con la inauguración de su exposición, pero bueno será que comencemos precisamente por el principio, y es con una pregunta muy clara. José Antonio, ¿quién es Juan Antonio Hidalgo? Bueno, Juan Antonio Hidalgo fundamentalmente para mí es un gran amigo. A pesar de la edad, nos une una inmensa amistad, es uno de mis grandes informantes, una persona con una inmensa memoria
Y entonces es una fuente de conocimiento muy importante para lo que es la recuperación de las tradiciones ellineras. ¿Qué lo trae aquí? Él es ellinero, además, de corazón. Después hablará profundamente, porque para hablar de su vida lo propio es que hable él, pero es hijo de una persona muy conocida en la historia de Ellín y representante de un comercio muy emblemático de nuestra historia, ¿no?, que estaba en el Raval y que se dedicaba a la elaboración de sombreros, boinas y gorras. Pero ¿qué está aquí en Ellín? Porque realmente ese ellinero viene con una cierta frecuencia, pero lo que le ha traído aquí es hacer realidad un sueño. Y de eso me he encargado yo, porque si hay algo importante en esta vida es hacer realidad los sueños de los grandes amigos. El prodigioso mundo de la electrónica, que es la exposición que tenemos en el Museo Comarcal, con un subtítulo, con colorido y mucha chispa, para ver, tocar y experimentar. Está siendo una exposición de un éxito notable. Tengo que decirlo así, en la parte obviamente que concierne a Juan Antonio Hidalgo, que es el creador de todas las piezas que aquí se exponen. Yo hablo como amigo de él, pero en este caso como comisario de la exposición. Es el resultado de una planificación de un año de trabajo, de una compleja también elaboración de cerca de 130 utensilios. Juan Antonio Hidalgo, a pesar de sus dificultades físicas por un problema que tuvo en el pasado y de su avanzada edad, pues que tiene casi 80 años, ha hecho un trabajo sobrehumano con una filosofía muy importante, que es la de esta exposición, que consideramos desde un principio la importancia de mostrar las múltiples aplicaciones de la electrónica, pero de una forma radiante, deslumbrante, con chispa, con colorido, que pudiera ser didáctica para todo tipo de edades, pero fundamentalmente para alumnos de colegios e institutos, que pudieran tocarlo todo. Y está siendo, yo creo que, un éxito, porque en días antes incluso de que se inaugurara la exposición ya estaban cubiertas todas las horas con peticiones de colegios y institutos, porque son más de 500 personas las que han visto esta exposición, porque sale todo el mundo echando chispas por los ojos, y no porque se haya cargado eléctricamente, sino porque creo que es un récord histórico, no en sí porque hayan ya visitado esta exposición 500 personas, que es abundante, sino porque cada una de ellas, y lo afirmo sin excepción, han recibido las explicaciones personales de Juan Antonio Hidalgo. Y con sus condiciones físicas, con su edad, que esté mañana y tarde pendiente de esta exposición, eso es un logro. Pero quiero destacar una cosa: el propósito fundamental no solo es explicar cuántas aplicaciones sorprendentes tiene la electrónica, porque es ciencia, pero a veces parece magia, sino que lo que hemos querido transmitir es que con elementos desechables, de los que se arrojan al cuarto trastero, a la basura, se pueden hacer maravillas por su estética, por su sentido práctico, y es, como digo, la filosofía, colaborar con la recuperación de distintos elementos, reciclándolos para conservar el medio ambiente. José Antonio, a ver, me acabas de decir, no sé si te has equivocado en la cifra, pero me has dicho que más de 500 personas en una semana. Se inauguró la semana pasada. Mira, se inauguró el día 16. Para empezar, tengo que decirte que en la inauguración estaba la sala llena. Por las mañanas y tarde. Mira, estamos teniendo 2 grupos de colegios por la mañana, aparte de los visitantes. Ayer teníamos 2 grupos de Isabel la Católica, y realmente no teníamos ya ni tiempo ni espacio en el sentido de poder compartir con más alumnos. Metimos con calzador, porque así se lo merecen, siempre lo tengo que decir, el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, que no te puedes imaginar qué ilusión. Entonces te estoy diciendo que ayer por la mañana teníamos 80 personas en un momento determinado. Entonces imagínate tú, desde que se inauguró el 16, que estaba la sala de exposiciones completamente llena. Pero es que mañana y tarde no para de entrar gente, grupos. Cada día te puedo asegurar que está colapsado. Es más, sigue habiendo peticiones. Algunos lo estamos por sus disposiciones, porque lógicamente ellos solamente pueden ir por la mañana, pero algunos grupos diferentes están apuntándose para la tarde.
Hay gente que incluso está haciendo peticiones para ir a puerta cerrada los lunes que no se abre. Y no sabes la demanda que hay. Claro que te digo que 500 personas, pero bueno, puede haber exposiciones que a lo mejor por lo que sea, no te creas que es habitual, tampoco hay que decirlo así, que tampoco eso es lo normal, pero no tanto por la cantidad, sino el hecho, para mí es un récord histórico, que una misma persona esté explicándole una exposición a 500 personas. Te aseguro que a cada uno de ellos, porque son los grupos, las visitas concertadas, pero sé que Juan Antonio ha llegado un matrimonio, una pareja, unos niños y tal, y se levanta. Y al momento, y luego que encima hace una demostración espectacular de la escalera de Jacob, que es una descarga de 4.000 voltios, que deja a todo el mundo sin respiración, no porque le dé la descarga eléctrica, que ya nos preocupamos nosotros que nos acerque, porque te mata. Vamos, si te diera esa descarga, ya sabes que en la red son 220 y son peligrosos, pero se queda sin respiración porque es una cosa espectacular. Lo que aparece en la película de Frankenstein, sí, en pequeña escala, entonces está siendo un éxito. Pero yo, antes ya de que Juan Antonio Hidalgo nos explique qué es lo interesante, no quiero terminar esta primera intervención sin dar mi agradecimiento, además de corazón. Me hago partícipe y, por supuesto, Juan Antonio Hidalgo en la misma medida. Mira, en la inauguración, mi agradecimiento a toda la gente que estaba, que llenaba la sala, en la participación de colegios e institutos, por supuesto, el inmenso número de concejales de distintos grupos de partidos políticos que estaban allí, que es de agradecer el apoyo que nos dieron. Por supuesto, entre concejales yo tengo que manifestar mi admiración, mi agradecimiento a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento en general, por supuesto, todos los compañeros del museo que se han volcado de otros departamentos, pero un agradecimiento muy especial en lo que es la Concejalía de Cultura para la concejala Fabiola Jiménez. No te puedes imaginar cómo se ha volcado con nosotros, con qué entusiasmo antes y después de lo que es la inauguración. Y luego, pues, por supuesto, a vosotros, a todos los medios de comunicación, que ha sido desbordante. Juan Antonio lo expresará, pero puedo decir que por su edad, por su entrega, por los nervios, porque es su pueblo, porque él quería darle ese regalo, digamos, en este recorrido último, que espero que le queden muchos años a su pueblo de Ellín, y estaba para un colapso. El día anterior estaba que yo pensaba que le iba a dar un síncope, ¿no? Y ahora está absolutamente pletórico y contento. Bueno, pues esa liberación ha sido también fruto del inmenso desarrollo positivo que se ha dado. Por supuesto, digo, a todos los medios de comunicación, ahora que estamos aquí, Solo Radio como siempre. Y hay una persona que ha participado generosamente, además, con las prisas que siempre suponen los procesos anteriores a una inauguración, que es Juan Fernández Fajardo, un gran amigo, que ha hecho un precioso cartel de la exposición, un precioso folleto, y algo que no ve todo el mundo, pero es una etiqueta de una botella de vino que ha hecho una preciosidad. ¿Y por qué no lo ve? Porque fíjate, esto yo sé que a Juan Antonio no le gusta lo que voy a decir, y no porque yo diga algo malo de él, sino que es tan inmensamente humilde que no quiere que digamos nada positivo de él. Pero lo tengo que decir como comisario, como amigo y como persona que tiene que reconocer sus méritos, no solo que lleva, porque esto es el fruto de una planificación de un año, ¿eh? Han sido 3 días que ni Juan Antonio ni yo casi nos hemos ido a casa a comer. Hemos estado metidos ahí en el museo, incluso yéndonos a las 11 de la noche. Y bueno, pues Juan Fernández Fajardo ha hecho, como decía, un precioso cartel, un folleto, pero una etiqueta para una botella de vino, porque ha tenido este hombre que tengo aquí la amabilidad de comprar 60 botellas de vino para agradecer a todas aquellas personas que han intervenido en esta exposición, que han colaborado, amigos, para los concejales, pero de su bolsillo. Y yo he colaborado pues haciendo esta etiqueta, que es una etiqueta adhesiva que le hemos puesto encima y ha quedado muy bonita, además con el monumento al tamborilero, con la torre de la iglesia de Asunción, la torre del Rosario, y que, como digo, ha hecho Juan Fernández Fajardo. Pero fíjate si tiene amor por los niños. Bueno, es más, son 60 botellas que ya le hemos repartido. Pues ya me estaba diciendo ahora mismo que a salir de aquí vamos a comprar 3 cajas más porque no se queda contento. Y tengo que decir, por los colegios e institutos, con esto ya termino, que ha comprado de su bolsillo 24 coches teledirigidos para dárselos a, pues vamos repartiendo 2 por cada grupo que va. O sea que hay colegios, por ejemplo, por si sabes, en la Católica, que recuerdo que han sido 4 grupos, pues 8 coches, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué generoso que es
que lo único de lo que se lamenta, no tener más coches, porque además son más regalos, y todo le parece poco las botellas, le parece poco los regalos, y a pesar, como digo, de sus dificultades, ahí lo tienes todo el día, y tengo que decir que no saben las veces que he visto llorar a Juan Antonio Hidalgo de emoción por lo que le dicen y hacen los críos. Y yo llevo más de 20 años trabajando en el Museo Comarcal y nunca he visto a tanta gente salir, adultos, niños de todas las edades, hombres, mujeres, con esa chispa en los ojos que, como digo, no es de la electricidad, sino de la ilusión de algo que para él es algo tan sencillo, porque todo lo ha hecho con material reciclado, y cómo se entusiasma. Así es que yo, como comisario, pero mucho más como empleado del museo, por supuesto, mucho más como amigo, haber hecho realidad ese sueño, estoy, bueno, inmensamente emocionado. No, emocionado me lo tienes a él, que yo ya no sé si va a poder hablar o no esta mañana. Juan Antonio, vaya comisario elegido para la exposición. Esto es el rey del marketing. Esto, yo te digo de verdad, sin él, bueno, esto no puede haberse hecho realidad. Estoy que no cojo en mí mismo, sí. Estoy muy agradecido a todos los medios, por supuesto, y a él, que ha sido el que ha movido todo esto. Yo no tengo ni facilidad de palabra, ni tengo los medios que él ha dispuesto para todo esto. Vuelvo a decir que gracias a él, si no esto, y al ánimo que me ha dado, porque como comentaba anteriormente, en los días que estábamos preparando esto, antes de la inauguración, no sé, hasta de los nervios estaba para reventar, no podía llamar. La verdad que me creía que teníamos que haber suspendido esto porque no podía. Pero bueno, todo está saliendo a pedir de boca, muy bien, y muy contento, muy contento. Qué bien. Bueno, pues unas cifras increíbles las que se barajan de visitas en tan solo una semana, porque se inauguraba el pasado jueves. ¿Tienen de tiempo, vamos a decirlo ya, para visitar la exposición hasta cuándo? Hasta el 26, hasta el día domingo, 26. hasta las 2. Pues no lo dejen para el final, decía José Antonio que es una persona que proviene de una familia muy conocida en Ellín por su comercio, ¿no? Yo creo que esto sería bueno también que lo comentáramos, porque habrá muchas personas pues ya de cierta edad que estarán deseando decir, bueno, y este hombre, Juan Antonio, ¿quién es Juan Antonio? ¿De qué familia es? ¿Qué comercio es? Juan Antonio, coméntenos un poquito, ¿no? Ellinero de pura cepa, pero háblenos de su familia y ese comercio tan popular. Mis padres y mi abuelo, mi padre era sombrerero. Teníamos una tienda de sombreros, como ha comentado, sombreros gorros y boinas, que la fabricábamos nosotros en el Raval, concretamente al lado de la Elisa, de los caramelos de la Elisa, lo que es hoy Cafetería del Raval. Eso era el establecimiento nuestro, ¿me entiendes? Y ahí se fabricaba, le digo, todo tipo de prendas para la cabeza. Lamentablemente, a partir de unos años vino en decadencia, porque casi nadie quería llevar prenda a la cabeza, no como anteriormente, que desde chiquillo ya te ponían la gorra y demás. La gente trabajadora, obrera, la boina, esta ha sido siempre la prenda más esto, y la más elegante, por supuesto, ha sido el sombrero. Es decir, que no se concebía a una persona que fuese vestida de la cabeza a los pies sin unos buenos zapatos y un buen sombrero, ¿me entiendes? Y claro, eso. Lo que pasa es que pues fue la gente cambiando las modas, porque las modas todas cambian, y aquello fue en decadencia. Nosotros tuvimos que emigrar no por aquello, sino por circunstancias de mi madre, que estaba en unas condiciones, estaba con una parálisis de tipo Guillain-Barré muy mal, y decidimos de irnos a Monóvar, que era su pueblo natal. Y al emigrar a Monóvar fue cuando yo empecé a moverme en los ambientes para buscar trabajo, y fue cuando me metí de lleno en la cosa de electricidad, porque aquí hacía mis pinitos, cosas sin importancia, pero verdaderamente mi oficio de electricista fue este. Yo no soy ningún técnico en electrónica, soy un simple aficionado, con muchas ganas y mucho entusiasmo de eso. Y lo que le comenté a José Antonio es que me daba pena de no poder transmitirle a todo el mundo que quisiera aprender pues lo que poco yo sabía.
y con ese poco que supiera, nada más que uno tuviera interés de todos los visitantes, para mí ya era la satisfacción plena de la exposición. Y así ha sido porque tengo muchas anécdotas que contar sobre esto, porque hay chiquitos que van y me quedaron sorprendidos. Ayer concretamente hubo un chaval que, viendo todo lo que había, una chica le preguntó: ¿y esto lo hace usted? Digo, pues sí. Y el chiquillo me se cayeron los palos del sombraje, porque me dijo: dígame usted, ¿cuánto podría valer esto y a cómo lo podríamos vender? Y dije: aquí tenemos a un ministro de Economía, ¿sabes? Y claro, esas cosas es para aprovecharlas, y yo me emociono cada vez que lo recuerdo, porque es que me dejó hecho polvo. Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vas a ser mi socio y vamos a ver, y siguiendo presentándole toda la exposición, le decía: socio, ven para acá, ven. Bueno, una maravilla, de verdad. Bueno, y como esas otras que, claro, me llegan al alma, de personas que preguntaban, hacían preguntas que ya le digo, me quedaba absorto. Qué bien. Juan Antonio, no sé si habrá personas todavía que recuerden ese comercio familiar que tenían en el Raval, y lo que me gustaría también es que me comente un poco cómo ha sido el contacto con Ellín desde que se marcharon tan joven fuera de la ciudad. El contacto no lo ha perdido nunca, ¿no? No. Sí. Yo soy ellinero, como dice, el dinero rabudo, el dinero de puta cepa, y claro, me tira el pueblo, me tira, y he venido a Semana Santa, he venido cuando he podido. Nosotros dejamos aquí la casa nuestra, que nos la hicimos con todo cariño, que está en la Gran Vía, al lado enfrente de los Frailes, ahí en la Cruz de los Caídos. Y yo tuve muchos años que no venía por aquí. Y cada vez que venía al pueblo, cuando me compré mi primer coche, que fue un 600, cada vez que venía al pueblo, pues daba la vuelta por otras calles, menos por la Gran Vía. No podía ver. El resultado doloroso, ¿no? Doloroso, más que doloroso. No podía ver pasar por la casa que nos costó tanto sacrificio de hacerla, con todo el esmero y todo el cariño del mundo. Y bueno, entonces daba la vuelta por otras calles, y hasta que, claro, el tiempo lo cura todo, y ya he visto. De hecho, cuando estuve viendo hace cosa unos días, todavía están con las mismas persianas de madera que se hicieron cuando la hicimos nosotros, ¿me entiendes? Es decir, que hay cosas de estas recuerdos. No puedo olvidarlo. Yo tengo aquí familia, concretamente tengo dos sobrinas, que es Charo Roche y Charo Hidalgo Roche, y en Camni, que está con la cosa de las aguas. Ajá. Y ¿En Carnita? En Carnita. Esa es sobrina mía. Es sobrina suya. Sí, y su hermana Charo. Sí. Y tengo aquí estos dos familiares que me quedan, porque mi hermano, que también tuvo aquí un comercio, ese falleció, y Rafael Hidalgo, que era mi hermano, el padre de Charo y Encarna. Sí, que vivía en la entrada de San Roque, ¿no? Claro, en la calle Alfarerías. En la calle Alfarerías. Lo que era Pigmalgar, sí. Oye, ya vamos cercando, José Antonio, vamos cerrando el círculo. Y cuando yo te cierre el círculo, ¿no? Claro, Hidalgo, ahora que lo dice, claro, Hidalgo que tenía en la entrada a Alfarerías, al barrio de San Roque, me recuerdo yo de los juguetes, ¿no?, que vendía también. Sí, nosotros en el Raval llegamos a introducir aquí baratijas, que se llamaba entonces todo esto. Lo que pasa es que mi hermano vendía a los kioscos y puestos, revendía, un poco de por mayor hacía esto. Nosotros directamente al público. Tanto el comercio de enfrente de casa, que era Aramburo, que tenía la librería y demás, nosotros estábamos enfrente de Aramburo, al lado Morales, con la ferretería, y el mostrador de piedra, que se ha dicho siempre, que era Almacenes COI de Murcia, que tenía de la sucursal aquí. Almacenes Piedra, el Ismael, y nosotros enfrente. Es decir, que el Raval era el centro del Raval, todo el comercio y tal estaba incluido allí. Y bueno, bancos, etcétera, sí. Eso, tengo muy buenos recuerdos de todo eso.
pero lamentablemente el Raval ya no es Raval. ¿Qué nota? Le iba a preguntar eso, ¿no? Que con el paso de los años, ¿qué cambia una ciudad? Porque nosotros estamos dentro y vamos viendo las modificaciones que va sufriendo pues todos los días, ¿no? Y entonces igual, pues por ejemplo, ahora me está diciendo lo del mostrador de piedra, Aramburu y tal, y claro, yo estoy retrotrayéndome en el tiempo y recordando ese Raval, ¿no? Ese Raval que como lo vemos cambiar todos los días, pues al final no nos damos cuenta. Y es personas como usted, que ha pasado tantos años fuera, las que realmente se dan cuenta de los cambios que sufre claro, allí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué cambios nota, además del Raval, qué cambios ha notado en el paso de los años? Bueno, el Ellín ha cambiado desde las valencianas hacia abajo, ya no es Ellín, es una capital, ¿me entiendes? Eso es, además, todo el futuro que se hizo cuando se construyó en aquellos tiempos la Gran Vía, que yo me acuerdo el día de la inauguración, que vino el conde de Vallellanos a inaugurar la Gran Vía, y las casas baratas, todo eso lo recuerdo yo como si estuviera viviendo ahora mismo. No, estuvimos de falangistas que fueron allí a dar las llaves, ¿sabes? Y bueno, todo eso lo recuerdo perfectísimamente. Y todo eso era el futuro de lo que es Ellín. Claro, y para abajo era campo todo. Hombre, campo y tan campo. La balsa de Villora, sí, que era una balsa de regadío, pero era para poder bañarse, tenía 2 balsas. No sé, eso no lo he conocido. No, lo he oído muchas veces. No, sobre todo hice un pozo, Villora, Juan Villora, que era electricista, tenía aquí una tienda, y entonces en esos terrenos hice un pozo. Había una balsa enorme que era la que llenaba del pozo, pero el agua salía como hielo. Y después la pasaba a otra balsa, ya donde se podían bañar allí. Pero aquello era una maravilla. Y con la gente íbamos allí a bañarnos. Precisamente su hijo Juan Jesús era el mayor, y Juan, que era de mi edad, se fueron a Barcelona. Todos estos allí en la balsa de Villora era, bueno, una atracción. Luego ya hicieron aquí el campo de fútbol, hicieron las otras piscinas y eso, pero todo el futuro de Ellín ha sido hacia abajo, no hacia aquí, hacia arriba. Todo lo que es el pueblo y eso, pues está, yo lo recuerdo exactamente igual. Paso por calles que digo, si es que no han cambiado no han repintado ni los balcones, ni las rejas, ni los balcones, ¿sabes? Está exactamente igual. Y lamentablemente, refiriéndonos al principio del Raval, yo recuerdo, don Mariano Tomás dijo que el Raval sería el Raval mientras Ellín fuera Ellín. Y yo lo he comentado muchas veces con los amistades diciendo que o Ellín ya no es Ellín, o el Raval ya no es Raval, ¿eh? Porque el Raval en mis tiempos era el centro y atracción, primero y principal, porque era el eje donde pasaban todas las calles para unirse con San Roque. Sí. Y la bajada aquí, que yo ya lo he conocido abierto. La calle del Sol era el huerto de los naranjos, y cuando abrieron la calle hacia Martínez Parra, que se hizo el levante y todo aquello, bueno, fue un ensanche grandísimo para esto. Resulta que el Raval se desfilaban, bueno, todos los desfiles, bandas de música, todo esto, atracción tenía desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, que cada uno se iba ya a su sitio a dormir o eso. Y después, pues, en lo que se refiere a comercios, pues tenía todos los comercios allí. Tenía telégrafos, estaba en el ayuntamiento, estaban los juzgados, y bueno, desde entierros a bodas y a bautizos, todo pasaba por el Raval. Juan Antonio, incluso el paseo del domingo era por el Raval. No solamente domingo, sino a diario. Cuando querías ver a una persona, sí. No es como ahora, que ahora te vas con el WhatsApp, con el teléfono. Entonces era ir al Raval, y si no lo encontrabas a la primera vuelta, a la segunda seguro que tropezabas con él y te ibas por donde quedabas. Normalmente pues algún barecillo, alguna tasquilla, como eran la del callejón que da a la Plaza Nueva, que era el Chiqui y demás, y bueno,
que siempre había un ambientazo. Y es verdad, esto que he escuchado yo alguna vez, que en el Raval era también donde se ligaba, ¿no? Era claro. uno para un lado y las otras para el otro. Exactamente, ¿no? Y cruzándose constantemente. La misma dirección, no se bajaba de dirección, ¿sabes? Sí. Se llevaba esa tono. Igual que cuando se tocaba el tambor. Unos iban en una dirección y otros no, ahora no, ahora ha cambiado la cosa, pero yo recuerdo eso. Y si no, lo que he comentado muchas veces contigo, lo de los caramelos. Nosotros teníamos la tienda y en la Semana Santa se bajaba el toldo, se dejaba así haciendo comba, y de los caramelos que saltaban de los balcones hemos recogido pues 30-40 kilos. Juan Antonio, ¿qué le iba a decir yo? Bueno, a su juicio, respecto a aquellos años, mal está el Raval, pero tengo que decirle que no está en el peor momento, que ha tenido momentos peores y poquito a poco se va revitalizando. No, he visto comercios muy dignos, muy dignos de cualquier ciudad. Eso es cierto. En otros momentos ha estado mucho peor el Raval, Claro. Por una pena, pero lo lamentable, lo que yo comentaba de eso, es la tristeza que te da de ver aquello iluminado, lleno de gente, como un hervidero, ¿no? Era un malecón, porque la gente pasando para arriba y para abajo, y ya te digo, y ahora, claro, es diferente. Hay que reconocer que todos los buenos establecimientos y demás están por allí abajo. Aunque, bueno, habría que ver de reanimar aquello todavía más. Juan Antonio, todos nuestros oyentes lo saben, ¿no? Los que nos siguen de forma más o menos habitual, José Antonio también lo sabe. A mí me encanta hablar del Ellín de aquellos años, hablar de la historia más o menos reciente de Ellín. A mí me encanta y en este programa lo hacemos muy a menudo. Entonces, todas estas cosas que nos va contando, yo muchas de ellas ya las he escuchado. De un buen amigo que no sé si es común, ahora saldremos de duda, que ha tenido durante mucho tiempo un programa precisamente en esta casa donde nos ha hablado de todo esto, ¿no? No sé si conoce a Antonio Pérez Rolmi. ¿Lo conoce? No, vamos. No creo ahora mismo quién es. Él se fue en el año 60. Yo me fui en el año 60. Sí. Como no conocía a lo mejor en aquella época, pero vamos, que es de tus quintas, que a lo mejor tienes que conocerlo. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Porque yo sé que él a usted sí le conoce. Vamos a ver qué nexos de unión podemos encontrar en los próximos minutos. Antonio, buenos días. Antonio. Vaya, pues tenemos un problema en la conexión. Bueno, enseguida salimos de dudas, El caso es que pues es una historia que no está olvidada, ni muchísimo menos, y que tenemos que, yo siempre he pensado así, tenemos que retomar de vez en cuando, porque si no, la perderemos, ¿no? Claro. Y a mí, y espero que a mucha gente joven, pues le encanten esas historias, ¿no? Que hemos empezado a contar ahora en esta última parte del programa. ¿Nota interés en la gente que va conociendo ahora, incluso gente joven, a través de la exposición, en conocer más a fondo Ellín? Sí, y después retomamos el tema de la exposición, pero es que me estoy dando cuenta que es un pozo de sabiduría, Juan Antonio, Pero... Hay gente que sí, que me ha comentado esto, pero claro, lamentablemente, pues, no sé si en este caso... entonces estoy haciendo memoria y no creo conmigo quién. Es que lo vas a escuchar ahora, cuando pueda conectar. Ya. Bueno, mientras que estamos esperando aquí que nuestro gran amigo Antonio Rolmi que aparezca, tengo que decirte una cosa, José Aurelio, muy muy importante. Tú has dicho hace un momento que con la información que te está aportando Juan Antonio estás cerrando el círculo. Cuando yo te diga una cosa, vas a cerrar el círculo del todo, porque te voy a dar el pie para una pregunta que le vas a hacer muy importante, porque al principio estaba diciendo que claro, no os conocéis, no sois amigos, tenéis mucho más de lo que tú te imaginas que ver, y te vas a quedar sorprendido porque estás sentado. Porque si no te lo digo, ahora te lo voy a decir dentro de un momento, me lo reprocharías toda tu santa vida. Lo que te tengo que decir, a pesar de que Juan Antonio dice que no sabe expresarse, que tal, tú que eres muy intuitivo, que ya tienes muchas horas de vuelo aquí en la radio, te has dado cuenta de ese pozo de sabiduría y apenas ha empezado a hablar. Sabes que yo llevo más de 40 años en activo recogiendo todo tipo de tradiciones, y yo te puedo asegurar que está entre media docena
de personas con más memoria y que yo he encontrado a lo largo de mi vida. Mira, para un periodista, para un antropólogo, es ponerte en bandeja la información. La capacidad descriptiva de Juan Antonio Hidalgo roza lo increíble. Mira, de cualquier oficio, de cualquier industria, de cualquier actividad comercial que te imagines, y te lo digo que la pena es que él no está normalmente aquí en Ellín, que va y viene, pero te puedo asegurar que a ti se te caería la baba de escucharle de cualquiera de los temas. Mira, yo me quedo sorprendido como, sea cual sea el oficio, y él ha desempeñado algunos, pero no todos, te dice las medidas, los movimientos, la textura, los materiales, quién estaba, a qué hora trabajaba, y luego en tal año como vestía. Eso es una cosa. En cuanto a la emotividad que expresa él, se le saltan las lágrimas a cada momento. Lógicamente, como amigo mío, se viene a ver la Semana Santa en la Peña del Tambor. No te puedes imaginar pasarla dolorosa, llorar la lágrima viva, y cómo lo verían, que le ofrecieron incluso el puñal de la dolorosa para besarlo. Claro, la radio, no en la televisión, no se ve, pero ella está llorando, ¿ves? De la emoción, que le hice yo una fotografía. Y en cuanto a lo que comentaba del Rabar, cuando yo lo conocí, porque no quiero que se me olvide, un gran amigo que está colaborando con nosotros, es un amigo de los dos, pero que fue el que me presentó a Juan Antonio Hidalgo, Manuel Martínez Fernández, que por cierto es de esa media docena de memoriones, como yo digo, que son increíbles. Bueno, pues cuando nos conocimos me lo presentó. La primera entrevista que yo le hice a Juan Antonio Hidalgo fue sobre el Rabar, y me ocurrió una cosa sorprendente, José Aurelio, que yo salí, porque además le hice allí en el museo, salí a la calle, yo no veía el Rabar del siglo XXI, te lo juro. Me había hecho tal descripción que yo estaba, mira, el de los helados, el chambi, el que estaba allí, la orquesta, cómo pasaban, que tú efectivamente lo has dicho muy bien, por una acera y por otra y tal. Tiene la capacidad de transmitir, tiene una libreta en la que me está recogiendo todos los oficios clasificados y todas las personas con sus apodos. Y ya para decirte, antes de la sorpresa que te voy a dar, porque si no, ya te digo, me lo echarías en cara toda la vida, te vas a quedar pasmado. En cuanto a lo que es el museo, yo llevo más de 20 años trabajando y observando a la gente. Y tengo que decir con un sentido crítico, lo siento con todo mi corazón, que la capacidad de observación, de interés, cuando van, sean de colegio o de institutos con los profesores, es casi nula. No sé por qué, pero no hay mucha atención que prestan. Están más pendientes del móvil, se despistan. Sé la tortura de los profesores. Tengo que decir que es una realidad, ¿no? Y a veces comprendo además el profesorado lo que sufre porque no prestan mucha atención, ¿no? Sean pequeños como si luego sean grandes. Lo que yo estoy viendo parece milagroso, porque el 100% de la gente está atento, jugando, activando, moviendo, todo eso. Bueno, ¿quieres que te dé ahora la sorpresa? Porque eso es el pie que te voy a dar para que le preguntes, y es que abunde en un tema especial. Tú eres un profesional de la radio, estás ejerciendo todo. Pero déjamelo para después. Vale, de acuerdo. Que tengo aquí a Antonio. Maravilloso. Antonio es que me está vacilando y me está diciendo, a Juan Antonio lo conozco yo bastante mejor que tú, ¿eh? Porque, a ver, Romy es así conmigo, no sé por qué, pero me la tiene jurada siempre y siempre va a atacarme, ¿no? Y lo primero que me ha dicho es eso, yo lo conozco bastante mejor que tú. ¿Es así o no, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, levantar un poco la voz, porque sí. Yo tengo un teléfono, ahora que estamos hablando de técnicas y de cosas de las primeras generaciones, yo de las últimas no, ni WhatsApp, como ha dicho mi amigo Antonio, que para mí era Juan Antonio, es Juan Antonio de nacimiento. Buenos días, en primer lugar al invitado, que es un lujo tener un ellinero es que para mí los ellineros que no están en Ellín ejercen más todavía que los que estamos. Y mira que yo creo que no hay lugar a dudas, ¿verdad, José Antonio? Pues por supuesto, para nosotros esto es la grandeza del mundo. Bueno, mira, nos juntamos los tres, tú, Juan Antonio y yo, y salimos los dos. Hablemos los demás, José Antonio, que pillas tú el micro y eres peor que yo. Que me has saludado, te estaba saludando. Ya, mira, no, te voy a sacar los colores a ti en primer lugar, porque aún guardo y me emociono cada vez que el escrito que me hiciste en el hospital, cuando yo estaba como estaba y tú estabas enfrente haciendo de samaritano, y ya no explico nada más, entonces
viniste y a mí también me alegraste algunos días de los que ibas a verme y el escrito sobre todo. Que un día, con tiempo en la radio, que yo ya esté mejor, pues te voy a sacar más los colores porque los voy a leer, me apetece. Y dicho eso, saludo al amigo Juan Antonio Hidalgo. 7 años, Juan Antonio, buenos días. Buenos días. 7 años nos separan. Yo, Antonio Rolmi, no existía cuando tú estabas en tu tienda del Raval, pero existía un monaguillo del Rosario más que de la Asunción. Yo soy pariente, primo segundo, del gran sacristán que tuvimos, Rafael Sánchez Hortelano. Ese era más que primo segundo, era mi hermano, como aquí dice. Yo soy hijo de un pintor que le decían así con el ojo como yo, el Rano. De la rana, las modistas... De la rana, las modistas, sí. Para ponerte en situación, te conocí de Mozalbete. Eras delgadico, medio pecoso, ¿verdad que sí? Sí, un poco. Un poco, ¿ves? Sí. Conocí a toda tu familia, como dice nuestro común amigo José Antonio, nuestros ancestros. Esa palabreja me la enseñó él. Bueno, entonces, dicho eso, no quería pasar el momento de saludarte, darte la enhorabuena, decirte que los sellineros, volverlo a repetir, que estáis por ahí, ejercís más de sellineros que los que estamos aquí. Bueno. 7 años para ponerte en situación, Juan Antonio, para mí Antonio, siempre te decíamos Antonio, ¿verdad que sí? Sí, correcto. 7 años nos separan, pero te conocí perfectamente. Tu madre era de aquellas señoras, yo no sabía su origen de que era de Monóvar de Alicante, pero con bolsos siempre. Siempre, con bolsos y collares, como la Franco, como la mujer de Franco. Para que veas que me acuerdo de tu madre, de ver una señora que no era el uso de jean, y lo sabes tú, y decirte que conocí la sombrería de tu familia, por supuesto, y la de los vaqueros. Los vaqueros la estaba al lado. Sí, que has dicho muy bien que entonces se vendían gorras desde que los críos empezaban, pues. Sí, claro. Ahí están las fotos. Que cuando yo ya entré en Rolmi, luego por medio de don Antonio Millán, pusimos unas fotos que los dos invitados, los dos, el jefe de la radio, José Aurelio y José Antonio, saben muy bien que no sé si tú llegaste a verlas, que las poníamos unas ampliaciones grandes, en el escaparate, se veían en la Semana Santa con las gorritas, los chiquillos. Sí, eso es cierto. Pero fíjate una cosa, me está recordando una cosa. Normalmente cuando se llevaban a hacer, ahora para invierno, un abrigo a los chiquillos, abrigos para ir al colegio, siempre se le pedía un palmo más de tela y con eso se le hacía la gorra normalmente de barbuquejos, una gorra que se bajaban las orejeras y se ataba aquí al cuello, ¿me entiendes? Siempre oiga, pide usted un palmo más de tela y la traiga usted y se le hacían la gorra, porque claro, había gente que dentro de sus posibilidades más o menos, pues siempre querían ir más elegante y la gorra se le hacían del mismo género, se le pedía así, del mismo género, de cuadricos, de aquello, de pata de gallo. Sí. Yo por aquellos tiempos, claro, aprendí el oficio, porque las gorras de uniforme para las bandas de música de la Cruz, de la Verónica. Claro, cuando empezaron, señor. La policía y las bandas de música municipal de aquí, que entonces era una señora banda, me acuerdo de las bandas de tambores y cornetas con los picazos al frente y demás, y la banda Santa Cecilia, que hoy precisamente será es Santa Cecilia hoy, ¿no? Hoy es Santa Cecilia. Sí, fue ayer fue. Bueno, bien, ya me pierdo de fecha. Bueno, pero quiero decir esto, que la gorra de uniforme, que es una de las piezas más difíciles de crear en sombrerería, todas esas las hacía, concretamente yo llegué a hacer unas 200 y pico de gorras, porque eran bandas de música, sabes que eran de 40 o 50 músicos cada banda de estas, eran muy grandes y muy bien. Pero dime, Antonio. Que digo, Iniesta, espera, Antonio, un momento. Iniesta. Era el mayor. Rolmi, espérate un segundo. Hoy, amigo, por lo que hemos dicho de las sastrerías,
muy amigo de Mariano Millán, que fue jefe de Rodney mío, sí, pero amigo también de mi padre y todo eso. Y ya te dejaron porque la radio no hay que comerse el tiempo, que si no José Aurelio luego me riñe. No, iba a decirle a José Antonio, le iba a decir, oye, ¿quieres un café? Que nos vamos y los dejamos aquí a los dos. Y que tiren millas. Oye, para nosotros es un placer escuchar la tercera juventud. Quiero rematar la feria en las cosas taurinas, diciéndole a Juan Antonio, al invitado, que para mí no es el invitado, es el hellinero, dijéramos, en letras de oro, hellinero de letras de oro. En tu sombrerería después pusieron, que lo has dicho muy bien, la cafetería El Raval. Sí. ¿Cómo se le decía a la cafetería El Raval, que le poníamos siempre mote? A ver si te acuerdas. No. La Pachanga. Ah, la Pachanga, no. ¿Sabes quién la fundó? Eso sí. La Juanita Juárez, de los Juárez de toda la vida. Sí, la que lo fundó, sí, pero yo no la conocía por ese mote. Yo no sé por qué la Pachanga. Claro. Pero bueno, ahora te remato la cena y os dejo. Sí. Yo tuve el honor de vivir también en el Raval. Claro. ¿Sabes con quién estoy casado felizmente? Pues no. Con mi Trinidad. Cuando te diga las Trinidades, las de Fino, la de Fernando Valera, madre la mía, pequeña de las 3 hermanas Valera. Enfrente de mi casa, precisamente. Pues ahí está la casa aún. Vaya. Pues fíjate, si vienes la Semana Santa que viene del 2018, el balcón, te lo brindo yo, mi parte del balcón que tengo, viví, que lo saben los dos que están ahí, los dos jefes de la radio hoy, sí. Viví 12 años de cuando me casé, aún vivía mi suegra, la Josefica, la Josefica de Fino, casada con Fernando Valera. Claro. Que ahí está hablando de la música, como sabes, tocaba el órgano, el piano y lo que le echaron. Claro, lo que le echaron. Y era de la banda municipal también. Hasta claro, en los entierros iba tocando claro, los entierros de muchas capas. Entonces han descrito Ellín fenomenal, claro, el huerto de los naranjos, que era un huerto. Oye, ¿sabes una cosa? Que hay naranjos en esa calle, ¿te has dado cuenta o no? Sí me da cuenta, bueno, porque estuve pasando por allí. Ahora, para que, como nadie nos oye, tiene culpa este que está aquí hablando, humildemente lo digo, al concejal de turno que gobernaba el alcalde Barcina, también con la venia del alcalde, el concejal de turno le pedí yo, no me acuerdo ahora mismo si era Juan Antonio Moreno, me parece, Moreno Moya, le dije, oye, estaban remodelando aquello, la calle, arreglándola. Digo, ¿vais a poner árboles? Digo, sí, ¿por qué no ponéis naranjos? Y hay un árbol, sí y otro no, a izquierda y derecha de la calle Sol, que soy calle Sol, naranjos. Son malos, son de esos bordes, pero naranjos que se ven muchas veces, se ven la naranja y lo saben los dos amigos que tengo ahí, José Aurelio y José Antonio. Remy, lo dejamos aquí y dejamos la puerta abierta que un día coincidáis, Juan Antonio y tú aquí en el programa. Y me encantaría, Juan Antonio, darte un abrazo en memoria de todos tus ancestros y de mis partes y de todo lo demás. Y de don Cayetano, tú conociste a don Cayetano, claro. Primero a don Antonio. Otro día tocamos los curas. Sí. Y a don Antonio Sánchez González, claro. Claro, pues venga, un abrazo. Estás invitado a la chulería allí, venga. Venga, un abrazo, adiós, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Decía Juan Antonio, a los entierros de muchas capas, ¿no? Que esto es algo que también en otro programa nos tienes que explicar, ¿eh? Esto de las capas. Sí. A ver, antes las distinciones sociales eran bastante más claras, ¿no? Y esto de las capas, pues hablaba mucho del poderío de cada familia, ¿no? Mira, cuando venimos al mundo, ya venimos marcados, de primera, segunda y tercera. ¿Ah, sí? Y en los entierros, exactamente igual. Hay entierros de primera, segunda y tercera. Ni de muertos nos escapamos tan siquiera. Es verdad. Bueno, a ver, Juan Antonio está dándose cuenta que hoy no le dejamos hablar entre unos y otros, ¿eh? Pero bueno, ya tendremos tiempo, porque ahora ya me voy considerando muy amigo. Además, ya conoces hasta a tu tío, lo conocía y tal, o sea, ya vamos acercando esa amistad que decía yo al principio. José Antonio, ¿qué es lo que no te perdonaría que nos dijeras hoy? Y yo quiero que me lo perdones todo. Bueno, no te he hecho nunca nada para que
me digan nada. Mira, a nuestro amigo Antonio, Sí. ese poema, querido amigo Antonio, te merecen 1000 poemas por todo lo que has hecho por el pueblo de Ellín. Eso para empezar. Y segundo, que aquí tu amigo José Antonio Iniesta, que le gustan 1000 cosas, si hay una cosa en la vida importante desde que nací, es estar con los ancianos. Desde niño ya empecé a recopilar, porque me di cuenta ya con 7 añitos, ya recopilaba ya documentos, con 7 años, hace medio siglo, de que la fuente de sabiduría más importante está en lo que yo llamo la tercera juventud. ¿Vale? Por lo tanto, te lo mereces de sobra. Y en cuanto a la sorpresa que te quería dar, es que una de las temáticas o lo que expresamos en la exposición es que hay múltiples aplicaciones de la electrónica, pero nada sería de lo que está sucediendo, de lo que es importante para la sociedad del siglo XXI, sin los antecedentes. Entonces, utilizando esa metáfora, pues, con sentido práctico, estamos en la radio, ¿verdad? Y tú, José Aurelio, y cualquier persona que se dedique al mundo de la radio, y sobre todo en este pueblo, en esta gran ciudad, no sería nada sin los antecesores, nuestros ancestros en este caso, no, pero de los medios de comunicación. Bueno, pues José Aurelio, yo te voy a decir una cosa, tú representas a la radio del siglo XXI, ¿no? Claro, del 2017, ¿verdad? Te has quedado corto tú. Claro, no, pero es que esto tiene un principio, tiene un final. Bueno, pues a que tú debes esta historia, la propia emisora, las técnicas, todo lo que ha sido la evolución histórica, a esos antecedentes de la radio municipal de aquella época, ¿no? Que Antonio también, nuestro amigo Antonio que ha llamado, conoce toda la historia. ¿A qué debes toda esa trayectoria a ese pasado de la posguerra ellinera, verdad? Sí, a la emisora del movimiento. Pues, vale, correcto. A que tú debes todo eso a los pioneros de la radio municipal de Ellín, ¿verdad? Bueno, pues tú sabes quién fue uno de los pioneros de la radio de Ellín. Juan Antonio Hidalgo Albert. No me diga. Claro. Anda. La primera emisora que se colocó aquí en Ellín fue en el ayuntamiento. La trajo un tal Carrión de Albacete y se colocó pues donde ahora mismo está, no sé si es oficina, bueno, aquello entonces era oficina técnica, ahora pues creo que está el departamento de informática, creo, ¿no? Arriba del todo. Exactamente. Exactamente, se tiró un dipolo, porque era un simple cable, un dipolo, desde la torre de la iglesia allí, y se empezó a transmitir de aquella manera. Es decir, hay documentos de esto. Precisamente ayer Rafael Lencina me llevó una fotografía y yo le pregunté, oye, ¿es que tienes otra de aquí? Allí en esa fotografía aparecen Carrión, su ayudante, Rafael Lencina, Escandel y Emilio, que un señor que era el chofer del tanque, el tanque que iba regando las calles y tal. Y luego hay otra que está la Aurelia, bueno, varias en plan de locutoras improvisadas. Esa emisora se trasladó a Falange, al edificio de Falange, allí en la última planta, y ahí pues Aurelia Catalán, Ángel Moreno, el hermano de Ladito. Sí. Además, en alguna ocasión, bueno, ya falleció, desgraciadamente, pero ha estado muchísimas veces y he tenido oportunidad de charlar con él. Pues Ángel Moreno empezó allí, hasta que la trasladaron al edificio de donde están los juzgados y correos y telégrafos. Antiguo juzgado, sí. ¿Sabes? Que aquello era el teatro principal, en aquellos tiempos. Y bueno, pues ahí ya le pedí yo la pista, porque ahí ya desaparezco de Ellín. Aunque con mi afición, soy radioaficionado, con indicativo oficial y demás. ¿Cuál es el indicativo? Eco Charlie 5, Charlie Delta Eco. Bueno, que también tenemos muchos radioaficionados que seguramente les gusta. Sí, claro, sí. Pues eso es lo que yo estaría. Bueno, otra cosa que hay pendiente, otra cosa que hay para el futuro, porque tengo cantidad de emisoras, tanto en funcionamiento, buenas, como otras emisoras para ver. Tengo emisoras de la Segunda Guerra Mundial, tengo emisoras de las que estuvieron en Guadalcanal, además 2 de ellas en funcionamiento. Es una maravilla de material, porque el material paramilitar es de primerísima calidad. Y eso también me gustaría,
pendiente, José Antonio, Por pendiente de una cosa, porque entre eso y las QSL que nos intercambiamos, que son los contactos. Claro, el certificado de que ha realizado ese contacto. Bueno, y muchas cosas más, es para hacer otra exposición, pero buena. Y claro, me gustaría que no fuera yo el protagonista, que en colaboración con todos los aficionados que hay aquí en Ellín, que hay muchos, igual que personas que les gustan la electrónica, que también conozco muchos, como es Antonio, el hijo de Jerónimo, el fotógrafo, el del estanco La Teresica, que lo conoce. Sí. Pues esa persona es muy aficionada, pero está ahí en el silencio, y ahí hay que unirse para que no sea yo solamente, que aportemos todos y para adelante como los de Alicante. Se ha perdido, desgraciadamente, esto de los radioaficionados se ha perdido mucho. El teléfono móvil y todo esto se lo ha cargado. Sí. Pero sí que es un mundo... No te lo hubiese perdonado, José Antonio, que no me dijeras a mí esto. Pues así estamos en paz antes de que claro. Esto hay que repetirlo. Estoy mirando el reloj, no quiero que pasen los minutos, pero tenemos que sentarnos más a menudo ante estos micrófonos, Juan Antonio. Muy bien, cuando queráis a vuestra disposición, aunque estoy lejos, pero de todas formas, como acabas de decir, hoy con el teléfono, claro, esté donde esté, es hacer un enlace y ya está. Además me encanta. Hace no mucho tiempo hacíamos también un programa de los desayunos con otra de las personas, no sé si coincidieron en el tiempo o no, con un tal Ochando, que seguramente le sonará también. ¿Emilio? Emilio no. Emilio no, ¿cómo era de nombre? No recuerdo ahora mismo el nombre. Ochando, Tony Ochando. No, es que lo había confundido con Emilio Martínez Ochando. No. Sí, vale. Tony Ochando, que vive en Barcelona y también estuvo un tiempo trabajando en la radio y nos lo contaba, y tuvimos también un programa muy muy agradable. Pues esto hay que retomarlo con más detalle, pero tenemos que hablar de la exposición, porque es lo que queremos, ¿no? Que no se pierda nadie esta exposición y que luego se puedan arrepentir. Además está montada en el plan que se montan ahora las grandes exposiciones en lugares como Valencia, en todos aquellos lugares donde existe pues este espacio expositor donde se puede tocar, de estas exposiciones, ¿no? Que entras y participas activamente, lo tocas todo, ves cómo funciona todo, ¿no? Es el éxito de las exposiciones, de las nuevas exposiciones, ¿no? El sentirse activo dentro de esa exposición, y es lo que habéis intentado, ¿no? En esta. Juan Antonio. Sí, efectivamente. Está con miras única y exclusivamente a esto. De hecho, no hay ninguna cosa que entrara ni en ningún peligro. Yo podría haber traído aquí cosas más más llamativas o más innovadoras, pero solamente pensé en que lo pudieran tocar todo, incluso lo destrocen, y eso que ya se arreglará y se pondrá otra vez en funcionamiento, pero que disfruten toqueteándolo todo, de todo el cacharreo que hay allí puesto. Sí, el significado principal de la exposición ha sido esta. Ya digo que yo tengo muchísimas cosas más, como José Antonio lo sabe, que podría llenar 3 salas más y me quedo corto, ¿sabes? Pero claro, son cosas que entran en algún peligro al ser tocadas o manipuladas, y ahí ya no. Ha sido solamente con eso. Y yo me creía que iba a ser, pues incluso de gente, chavales más pequeños, porque hay cositas muy simples, de 2 cablecitos y tal, pero no, son gente ya mayores. Sí. Pues ese tipo de exposiciones lo que conocemos como Parque de las Ciencias o Ciudad de las Ciencias en Valencia y demás, son las que pues se están creando porque se han dado cuenta que hay que sentirse activos, ¿no? Sí. ¿Qué encontramos, José Antonio, en esa exposición? Mira, los oyentes ya más o menos se han podido dar una idea, ¿no? Que van a estar allí pues viendo cómo funcionan muchas cosas y tal, pero ¿qué encontramos en la exposición? A título de anécdota, el otro día una persona que visitaba y que había estado en una gran exposición
y dice que no había ni mucho menos lo que había ahí, ¿no? Entonces lo que Juan Antonio Hidalgo ha pretendido ahí, yo te puedo decir que fíjate que yo he visto cosas asombrosas a lo largo de mi vida, ¿no? Pero yo no recuerdo haberme quedado así nunca con la boca abierta. Tiene, aparte de en su piso, que es enorme, unos 120 metros cuadrados, toda la cantidad de cosas. Él está muy cuerdo, pero por utilizar así una metáfora, es como de los grandes genios locos, esos inventores, hay mil y una cosas que te deja estremecido. Pero tiene un campo, las veces que hemos pasado allí en su taller, que ahí hay miles de cosas. Pero te puedo decir que tiene un piso, aparte del que vive, en el mismo edificio, de 120 metros cuadrados, materialmente lleno de todo lo que tú puedas imaginar que es la electrónica en la época actual, en las últimas décadas. Es decir, el Museo Comarcal, que todo el mundo lo conoce, pues se podría llenar fácilmente, bien ilustrado, 7 museos y nos faltaría espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que lo grandioso que hay dentro de la sencillez es que Juan Antonio Hidalgo no ha querido poner cosas espectaculares que tiene, sino que todo lo ha hecho con sus manos. Entonces, por ejemplo, tú estás viendo la fibra óptica y no es lo importante que veas un árbol de Navidad o un penacho, sino ven la cantidad de información y que eso es la revolución por donde pasan los vídeos, las fotografías. Claro, los chiquillos se ponen un adorno en la cabeza, que están alucinados jugando y no se imaginan la cantidad de información que pasa por ahí. Pero desde los robots, desde las luces que se encienden, que se apagan, que van cambiando de intensidad, el magnetismo, ven los chiquillos los imanes como en un momento determinado se atraen. Claro, él creando estructuras que ha hecho con madera de forma muy sencilla, muy ingeniosa. Entonces lo que te muestra es, pues desde mecanismos para tallar la madera, como una tolva, que entre las rodas están saliendo las canicas, la cantidad de juguetes, pero que no son por poner unos juguetes determinados, sino para explicar las múltiples aplicaciones de la electrónica, aeroplanos que hacer con el tapón de una botella, de una bebida, con una pila, con los palitos que te dan en el médico te ponen. Entonces, es mostrar cómo los niños pueden hacer con ese material desechable cosas muy prácticas, pero hay cantidad de utensilios ahí asombrosos. Bueno, yo estoy aprendiendo un montón de electrónica y soy un auténtico profano, yo no sé absolutamente nada, pero es la diversidad de cosas. Los LEDs, por ejemplo, para que vean de forma fascinante cómo se pueden sumergir. Claro, ven los LEDs dentro de un vaso de agua, ven, por ejemplo, una radio digital cuya energía, la que transmite, son 2 patatas que se pueden poner en serie. Claro, hay algunas personas que conocen, pero y así múltiples ejemplos. Entonces, luz, sonido, movimientos, cacharros que pueden manipular, que juegan, una especie como si fuera un zompo, pero que es el mecanismo del tren bala en Japón. Entonces los críos alucinan porque está uno por allí jugando, otro aplicando. Ahí para hacer morse, están las sirenas, bueno, infinidad de cacharros, pero que él ha hecho con sus manos. Unas cosas que lo estoy viendo emocionado. Estaba oyendo a José Antonio explicar un poquito qué encontraremos en esa exposición y está emocionado. Es que lo explica muy bien, ¿eh? Él tiene mucho don de palabras. Yo no sé esto. Además me pongo nervioso, pero no. Él sí que lo sabe decir bien, sí. Y Juan Antonio, a ver, entiendo que cuando se marchó siguió trabajando de electricista o no, o cambió su trabajo. No, vamos a ver. Yo cuando me marché de aquí, sí, no era electricista. No es que no tuviese idea. Hacía mis pinitos aquí, en casa, arreglado tal. Pero no era electricista. Electricista me hice allá. Ajá. Yo me puse a trabajar en una empresa que es lo que me dio de comer. Instalamos muchas fábricas, muchas viviendas, que eran bloques de viviendas enteras, lo que se hacía entonces. El ladrillo imperaba en aquellas fechas por allí, e incluso grandes instalaciones como eran zonas deportivas y el alumbrado público de muchas calles de Elda. Es decir, que yo allí es donde me hice verdaderamente electricista. Ya. Luego la afición a la electrónica es otra cosa. Mi primer aparato de radio fue aquí en Ellín. Me lo hice en un Paco Martínez, Paco el de las radios, que le decían aquí en compró las piezas. Sí, no comprábamos los kits, es decir, todos los materiales en kit, y ahí se elaboraba. Yo me hice el primer aparato de radio y me creía el amo del mundo cuando empezó a sonar aquello, ¿sabes? Antes de ajustarlo y meterlo en su mueble. Igual me pasó con el televisor cuando ya vivía en Elda.
el primer televisor fue un televisor de platina, una platina de una casa de Zaragoza que se llamaba Clarivós, que venía en módulos y era adaptarlo, ponerlo y a funcionar. Y ya después vinieron los que le vendía a los vecinos y amiguizades. Sí, sí, puedo decirle, hasta que vino el color, que ya venían hechos, pues estoy por decirle de 25 a 30 televisores allá en mis tiempos. Sí. Vamos, entonces se le quedó un poco corto esto de la electricidad, se le quedó corto, ¿no? ¿Le hubiese gustado no, alguna ingeniería o algo? Yo si hubiese tenido alguien que me hubiera enseñado, porque claro, normalmente cuando vas a trabajar a un taller o eso, no te enseñan. Se aprovechan de que hagas otros trabajos, pero la verdad de enseñarte no te enseñan, eso está claro. Yo aquí conocí a Paco y conocí a Rafael Genestar y a Enrique Duarte, pero estos eran profesionales. Esto no lo puedo decir cómo se hace esto, ¿entiendes? Eso lo tenías que captar. Si te dejaban asomarte un poco, pues lo cogías, y si no, pues mira. Pero que me hubiese gustado tener personas o un grupo de personas para decir, oye, vamos a hacer esto y vamos a investigar sobre esto y vamos a ver por qué. Lamentablemente no hemos tenido, yo no he tenido ninguno. Ha sido enseñarme con el maestro mañas, es decir, buscándome las mañas. Eso es lo que ha sido. Pero bueno, bien, muy bien. Y que de todo lo que hay en la exposición, ¿qué es lo que no podía faltar? Que dijo, yo esto tengo que llevarlo sí o sí, no me puede faltar en la exposición para que lo vean los vecinos, esto. La escalera de Jacob. La escalera de Jacob, que antes comentabais. Sí, bueno, la escalera de Jacob es una cosa muy llamativa. Este es un transformador de muy alta tensión, genera 4.000 voltios, con mucho amperaje, con 300 amperios, y esto, pues es que no sé cómo explicarle. Es como lo que hemos visto en las películas de Frankenstein, una chispa que se eleva hacia el cielo, de esos 4.000 voltios, pero bueno, en vez de explicárselo, me gustaría que lo viera. Es decir, invito a todos los que no lo hayan visto a que lo vean. Y aquella persona que lo haya visto a la exposición, que vuelva a pasar, porque siempre va a encontrar, a lo largo de esta semana, va a encontrar alguna novedad, alguna cosa que es nueva. Son cerca de 130 utensilios fascinantes que los va explicando. Entonces, como digo, luz, sonido, movimiento, levitación, los LEDs. Tiene una pieza que a Antonio le encantaría, porque con el amor que compartimos por el Arcángel San Rafael, y yo que todos los años tradicionalmente, y este año que ha sido un desafío, y que todos pasamos más tarde o más temprano por el hospital, y minutos antes de que subiera San Rafael a la placeta yo estaba en el hospital, pero bueno, circunstancias que nos pasan a todos. Y estaba sufriendo hasta las lágrimas, que me emociono. Y me dieron suelta y subí, pero además que no podía ni moverme, y pude decir viva San Rafael. ¿Por qué digo esto? Que le va a emocionar a nuestro amigo Antonio, que nos está escuchando. Porque fíjate si es grande este hombre, que en ese mundo fascinante de los LEDs que suponen un mínimo consumo y que duran, mucho más que cualquier bombilla, que eso es impresionante, me ha puesto este hombre entre esos 130 utensilios, que yo para mí es como un detalle muy especial hacia mí, porque ha puesto viva San, y luego hay una R con LED Rafael, entonces lo ilumina, viva San Rafael, y lo tiene escrito, o sea que hasta tiene detalles con el Jimbo, y a mí me toca especialmente, ¿no? Entonces con la R que tiene ahí la iluminación de los LED, y con eso te están mostrando que poniendo LED sobre la plaquita que tiene tal, se puede hacer combinaciones de letras, como sabes que se ilumina en estadio, pero así todo maravilloso, con la escalera de Jacob, que son 4.000 voltios, eso es espectacular. Mira, cuando ven los grupos de niños que hacen ¡oh! Eso es lo más grande, empiezan a aplaudir. Luego tenemos un vídeo allí, que eso también sería interesante, que hablara Juan Antonio, que eso es un homenaje especial de los dos. Yo soy un profano en la electrónica, pero ese homenaje lo comparto yo, y por eso he puesto, que están allí enmarcados, textos informativos sobre Tomás Alva Edison, Guillermo Marconi, y un científico que para mí era un genio sobrehumano, de esos que están entre dos mundos, ¿no?
que es Nikola Tesla. Y tenemos allí un vídeo puesto como homenaje. Me gustaría que Juan Antonio hablara, porque este era un gran científico, y entre todo lo que voy a decir solamente digo una cosa: un ser humano con una capacidad espiritual, digo, además, porque él tenía una conexión tremenda más en su momento con sus creencias, pero luego con el cristianismo y con el budismo, y él tenía una capacidad inmensa como genio, pero fundamentalmente no tenía interés comercial ninguno. Así tuvo el final que tuvo, vendiendo patentes para poder comer. Pues este hombre, entre muchas cosas que descubrió, que patentó, quería energía libre y gratuita para toda la humanidad. Y esos preceptos y todo ese planteamiento, que él no hacía ni siquiera plano, lo llevaba todo en la cabeza, lo diseñaba, se está comprobando que es eficiente. Para mí, un ser especial. Durante muchos años ha sido el gran olvidado, además con jugarretas muy importantes por parte de las personas que tenía alrededor. Y que tienen que ver con esta santa casa de lo que es la radio, y con Marconi. Sí. Es que precisamente esto, yo no podía dejar de hacer mención de Nikola Tesla, y de hecho tengo allí 2 bobinas de él, y como acaba de nombrar, una recopilación que he hecho de un vídeo que de verdad cualquier persona que esté un poquitín interesada por la electrónica no puede dejar de verlo, no puede dejar de verlo. Yo ha sido de las personas que para mí han hecho más para todo el futuro en cuanto a electrónica y en cuanto a inventos. Lo que es lamentable es lo que comentábamos, que lo cogieran, se aprovechasen otros de todos sus inventos, y él pues muriese en la miseria y en el olvido, que eso es lo lamentable. Eso es lo peor. Claro, él quizás cometió imprudencias muchas veces en sus afirmaciones, que decía que podía paralizar. De hecho, paralizó unos automóviles en una carretera, en una autovía, y una de las afirmaciones que decía es que podía paralizar 16 aviones a la vez. Y claro, lo tomaron por loco de momento, pero de hecho los inhibidores claro. Bueno, eso habría que hablar mucho. Así es que, como no quiero extenderme en todos vosotros y ni robar un minuto del programa, yo creo que lo que únicamente quiero decir, agradeceros a todas las personas que han ido a visitarlo, las que quieran o tengan un poco de interés, que lo visiten, que no se van a arrepentir, y sin nada más, daros las gracias a todo el mundo. Vamos a hacer una cosa. Como nos queda todavía unos días hasta el día 26, y después supongo que Juan Antonio tendrá que venir a recogerlo todo, y en fin, estará con nosotros unos días más. Pasados unos días hacemos una valoración general de cómo ha ido la exposición, y ya aprovechamos y hablamos de otras cosas. ¿Qué le parece? Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que encantado, pero es que además tiene tal conocimiento, porque voy a decir solamente entre las miles de cosas, digo que recogió, yo no sé ni cuántas horas que yo le he grabado, de las luces más asombrosas, esto como un indicio de las entrevistas múltiples que le podías hacer, las luces más asombrosas, aparte de estas de la electrónica, es un traje de luces de un señor que metieron en un escaparate. Pues imagínate qué cosa más sorprendente. ¿Cómo? Explícanos eso, Juan. Bueno, no. El traje de luces, aquel no tenía LED. Lamentablemente no tenía LED como los de ahora. Esto fue una anécdota que hay aquí del pueblo, que el grupo de personas de aquí, que eran las que formaban, hacían las novilladas, famosas novilladas de aquí, no sé si os voy a comentar de ellas. Cada cierto tiempo en la temporada se hacían novilladas con regalos al final de la feria. Estos regalos yo recuerdo perfectamente, porque claro, en el Raval es que se movía todo. Estos regalos los montaban en un camión, y con una pequeña banda de música, bueno, no una banda de música, era más bien una charanga, pues iban de pedanía en pedanía para que vieran los regalos y anunciando la novillada. Bueno, pues aquí hubo un torerillo que le dieron esta oportunidad, pero claro, en plan de broma, en plan un poco jocoso,
lo vistieron con el traje de luces y lo pusieron en el escaparate de Ismael. Madre mía. Claro. De luces, pero luces. Pero luces, de bombillas, vamos. El típico, claro, el conocido traje de luces de los toreros, ¿me entiendes? Y este hombre, pues estaba tan ufano de que lo pusieran allí. Es decir, que todo esto de los maniquíes vivientes que hemos visto en los grandes establecimientos, tanto para bañadores como gente de esta, eso ya se inventó aquí hace mucho tiempo. Fíjate, y se están apuntando el tanto ahora por ahí. Sí, pues eso lo hicieron ya con este señor. Yo tengo un amigo que es Ángel Requena, que tiene todavía mucho más memoria que yo y podría confirmar esto y otras cosillas. Bueno, otra noche pasamos 3 horas y yo me volvía loco con el dos, vamos. Pues con esta anécdota vamos a terminar. José Antonio, recuérdanos horarios para visitar la exposición. Mira, por supuesto, de martes a viernes, los lunes no se abre, pero incluso hay gente que hasta nos está pidiendo a puerta cerrada para el lunes. Fíjate lo que digo. Si quisieran, aunque no se trabaja, abrimos la puerta, a puerta cerrada y a puerta abierta en este caso, pero vamos, de martes a viernes, que es de 11:15 a 13:30 y de 7:15 por las tardes hasta las 9. Y el fin de semana se amplía media hora, entonces de 11:15 a 2. Por las mañanas pueden verlo este fin de semana también. Pero incluso, fíjate, hasta nos ofrecemos, porque hay gente interesada, si tuvieran interés, que llame al museo y hacemos un grupo y le mostramos, ampliamos hasta el lunes y todo, vale. Porque ya el martes quitamos la exposición. Me ha preguntado un oyente si había alguna forma, si daba algún tipo de clases, tenía alguna aula, nuestro invitado. Por el momento no. Lo que sí le decimos a este oyente es que no se pierda la exposición, porque estará por ahí tanto José Antonio como Juan Antonio, y ahí pues mira, esta charla ya le sirve de mucho y ya pues pueden quedar incluso para otras cuestiones. Si por él fuera estaría aquí allí dándole clase a todo el mundo. Claro, pero él claro, como saben vive claro, lo malo es que yo no resido aquí. Claro. Tendría que venir, pero cualquier persona que esté interesada, a través de José Antonio le facilita sin ningún problema mi número de teléfono, y cualquier tipo de información que yo pueda dársela, cuenta con ella. Vale, perfecto. Juan Antonio, muchísimas gracias. José Antonio, un placer. Muchas gracias. Y muchísima suerte en lo que gracias queda a vosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio, la edición correspondiente al día de hoy. Si se han incorporado tarde y les ha resultado interesante lo que han escuchado, ya saben que tienen la repetición íntegra de este programa a partir de las 2 y poquitos minutos, tras el informativo Primera Plana, que comienza a la 1:30, finaliza sobre las 2, pues justo después la repetición íntegra de este programa, tal cual lo han escuchado por la mañana, lo escuchamos en ese doble horario y quedará colgado también en nuestra web para que en cualquier momento puedan descargarlo y escucharlo. Gracias por la atención prestada. Sigue nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.